Hola, bienvenidos al tercer video de la serie Lectura del capítulo 116 del libro de Urantia. Este capítulo titulado El Todopoderoso Supremo. Y en esta ocasión vamos a dar lectura a la parte número 2, la cual se titula El Todopoderoso y Dios Séptuple. Al término de la lectura de cada párrafo, vamos a dar nuestro punto de vista personal de lo que este párrafo nos quiere decir. Las personas que ven por primera vez esta serie de videos es recomendable que vean la serie anterior, es decir, el capítulo 115 y los dos primeros videos de esta nueva serie, para poder entender lo que vamos a ver en este video. Bien, pues vamos a dar inicio. La aparición de la presencia del poder universal del Todopoderoso coincide con la aparición en el escenario de la acción cósmica de los elevados creadores y controladores de los superuniversos evolutivos. Bien, pues el tema de los elevados creadores y el de los controladores de los superuniversos evolutivos será motivo de otras lecturas, pero brevemente comentaremos que los hijos creadores de los universos locales son los hacedores y gobernantes de estos universos del tiempo y el espacio. Estos creadores y soberanos universales son de origen dual, incorporando las características de Dios Padre y Dios el Hijo. Nuestro soberano y, para efectos prácticos, el Dios al que recurrimos y pedimos en nuestras oraciones es Miguel de Nevadón, pero también se le conoce como Cristo Miguel, y nosotros los humanos lo conocemos como Jesús el Cristo. En cuanto a los controladores de los superuniversos, lo que comentaremos brevemente es que son los espíritus ministrantes de los superuniversos y comprenden las tres órdenes siguientes: los seconafines, los tercianafines y los omniafines. Bien, pues este párrafo lo que nos menciona es que la presencia del poder del Todopoderoso apareció al mismo tiempo que estos dos grupos de seres divinos. Pero hay que ser muy claro, es la aparición del poder, no tanto del Ser Supremo, sino del poder evolutivo de este Ser Supremo. Bien, continuamos con la lectura. Dios Supremo obtiene los atributos de su espíritu y de su personalidad de la Trinidad del Paraíso, pero está haciendo realidad su poder a través de las actividades de los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus maestros, cuyos actos colectivos son la fuente de su creciente poder como soberano todopoderoso para los 7 superuniversos y en ellos. Bien, pues el Todopoderoso Supremo tiene su origen en la Trinidad del Paraíso, de manera que todos sus atributos vienen de ahí. Pero el crecimiento experiencial y el poder es resultado de las actividades de los hijos creadores, de los ancianos de los días y de los espíritus maestros. Hablando de los hijos creadores, nuestro hijo creador es Jesucristo o Miguel de Nevadón, soberano de nuestro universo local Nevadón, su creación. Y también brevemente se mencionó ya anteriormente la función que tienen tanto los ancianos de los días como los espíritus maestros en el video anterior. Continuamos con la lectura. La deidad incalificada del paraíso es incomprensible para las criaturas evolutivas del tiempo y del espacio. La eternidad y la infinidad conllevan un nivel de realidad de la deidad
que las criaturas espaciotemporales no pueden comprender. La infinidad de la deidad y la soberanía absoluta son inherentes a la Trinidad del Paraíso, y la Trinidad es una realidad que está situada un poco más allá de la comprensión del hombre mortal. Las criaturas del espacio-tiempo necesitan orígenes, relatividades y destinos para captar las relaciones universales y comprender los valores significativos de la divinidad. Por eso la deidad del paraíso atenúa y limita de otras maneras las personalizaciones extraparadisíacas de la divinidad, trayendo así a la existencia a los creadores supremos y a sus asociados, que llevan continuamente la luz de la vida cada vez más lejos de su fuente paradisíaca, hasta que ésta encuentra su expresión más hermosa y lejana en la vida terrestre de los hijos donadores en los mundos evolutivos. Bien, pues interesante párrafo. Estamos en un mundo en el que los sucesos y experiencias que transcurren en nuestras vidas tienen un principio y un final, pero también transcurren en un espacio con medidas tridimensionales y no conocemos otras realidades que no contemplen estos dos factores, tiempo y espacio. Esa es la razón de nuestra incapacidad para poder comprender plenamente lo infinito y lo eterno. Y por lo mismo es imposible para nosotros comprender la deidad del paraíso. Esa comprensión está mucho más allá de nuestra capacidad mortal, ya que, como menciona este párrafo, necesitamos orígenes, relaciones o relatividades y destinos para entender los valores de los significados de la divinidad. De manera que es necesario que esta deidad del paraíso traiga a la existencia a los seres divinos que nos brindan un medio más accesible para poder comprender aquellos valores y sus significados. Creadores supremos y asociados nos ayudan de manera que dispongamos de los mecanismos y medios que hagan posible este camino y esta comprensión. Continuamos. Este es el origen de Dios séptuple, cuyos niveles sucesivos los va encontrando el hombre mortal en el orden siguiente. 1. Los hijos creadores y los espíritus creativos. 2. Los ancianos de los días. 3. Los 7 espíritus maestros. 4. El ser supremo. 5. El actor conjunto. 6. El Hijo eterno. Y 7. El Padre universal. Bien, pues lo que nos menciona este párrafo es el orden en el que iremos encontrando y conociendo a las personalidades divinas en nuestro camino ascendente. En primer lugar tenemos a los hijos creadores. Y para nosotros los humanos en esta tierra, nuestro hijo creador es Miguel de Nevadón, el cual escogió este planeta para realizar su séptima y última donación hace poco más de 2000 años. Y de esta manera lograr la soberanía de su creación, de su universo. Así que iremos encontrando y conociendo a estos personajes divinos, si es que escogemos el camino de la vida eterna, como lo hemos visto en videos anteriores, en videos que nos hablan del monitor misterioso o ajustador del pensamiento. Así se manifiesta la deidad a los humanos a través de este Dios séptuple, la deidad manifestada. Continuamos.
Los tres primeros niveles son los creadores supremos y los tres últimos las deidades del paraíso. El Supremo interviene siempre como la personalización espiritual experiencial de la Trinidad del paraíso y como el foco experiencial del omnipotente poder evolutivo de los hijos creadores de las deidades del paraíso. En la presente era del universo, el Ser Supremo es la máxima revelación de la deidad para los 7 superuniversos. Bien, pues el Ser Supremo como parte media o punto medio entre los creadores supremos y las deidades del paraíso, como foco de experiencias de todos los 7 superuniversos, como poder evolutivo, pero también como una personalidad espiritual de experiencias de la Trinidad del paraíso. Es el medio experiencial de esta Trinidad que lo requiere a este Ser Supremo para poder tener ese contacto con nuestro nivel espacio-temporal. Lejos estamos aún de poder conocer esta deidad experiencial y evolutiva. Continuamos. Mediante la técnica de la lógica humana se podría deducir que la reunificación experiencial de los actos colectivos de los 3 primeros niveles de Dios séptuple equivaldría al nivel de la deidad del paraíso. Pero esto no es así. La deidad del paraíso es una deidad existencial. Los creadores supremos, en su unidad divina de poder y de personalidad, constituyen y expresan un nuevo potencial de poder de la deidad experiencial. Este potencial de poder, de origen experiencial, se encuentra ineludible e inevitablemente unido a la deidad experiencial que tiene su origen en la Trinidad, el Ser Supremo. Bien, pues como lo comentamos en el párrafo anterior, el Ser Supremo es el foco que unifica las experiencias de todo este nivel espacio-temporal físico, creado y administrado por todo un enorme grupo de personalidades que tienen como cabeceras a los 3 primeros niveles de Dios séptuple, es decir, a los hijos creadores, a los ancianos de los días y a los 7 espíritus maestros. Estos creadores supremos que tienen poder y personalidad expresan un nuevo poder experiencial que está por fuerza unido al Ser Supremo, según nos menciona este párrafo. Continuamos. Dios Supremo no es la Trinidad del paraíso, ni tampoco es uno de los creadores superuniversales o el conjunto de ellos, cuyas actividades funcionales sintetizan realmente su poder todopoderoso en evolución. Aunque Dios Supremo tiene su origen en la Trinidad, solo se manifiesta a las criaturas evolutivas como una personalidad de poder a través de las funciones coordinadas de los 3 primeros niveles de Dios séptuple. El Todopoderoso Supremo se está convirtiendo ahora en un hecho, en el tiempo y el espacio, gracias a las actividades de las personalidades creadoras supremas. Al igual que en la eternidad, el actor conjunto surgió instantáneamente a la existencia por voluntad del Padre Universal y del Hijo Eterno. Estos seres de los 3 primeros niveles de Dios séptuple constituyen la naturaleza y la fuente mismas del poder del Todopoderoso Supremo. Por eso deben siempre acompañar y sostener sus actos administrativos. Bien, pues el Todopoderoso Supremo se encuentra entre las 3 últimas personalidades de Dios séptuple y los creadores supremos, por lo que no es ninguno de estos. Pero tuvo su origen en la Trinidad del paraíso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y lo que nos menciona este párrafo es que la manifestación del Todopoderoso Supremo a nosotros, seres evolutivos,
es a través de los primeros 3 niveles de Dios séptuple y que se está convirtiendo en un hecho gracias a las actividades de estas 3 grandes personalidades primeras de Dios séptuple. Similarmente a como el Espíritu Infinito surgió instantáneamente a la existencia por la voluntad de Dios Padre y el Hijo Eterno. Bien, pues con esto damos por terminada la lectura de la parte número 2 del capítulo 116. Esta parte 2 se tituló El Todopoderoso y Dios Séptuple. Y este capítulo se titula El Todopoderoso Supremo. En el siguiente video vamos a dar lectura a la parte número 3, que lleva como título El Todopoderoso y la Deidad del Paraíso. Esperemos nos puedan acompañar. Gracias.